Ahora, como dije antes, el clímax del conocimiento pleno del Señor, nosotros lo vamos a ver precisamente en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene incluso a dejar las cosas realmente claras. Aquello que estaba ahí, que si esto, que lo otro. Turbio. Bueno, el Antiguo Testamento es muy claro, pero ya la tradición había pervertido tanto que no se sabía ni qué era qué. Pero Ujú. Cristo viene y pone las cosas en su lugar. Clarifica, claro. Entonces, si nosotros queremos ver el objetivo final de las verdades de la Biblia, van a estar en el Nuevo Testamento, precisamente. Y aquí tengo dos citas muy interesantes. Vamos a ir primero a 1 Timoteo 2 9 y 10. 2 9 y 10. Ok. Nos dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este su programa Charlando entre Amigos de Logos Publicaciones, el primer programa del año, Wilson. Increíble, Luis, cómo avanza el tiempo. Ya estamos a mediados del mes de enero. Increíblemente ya en el 2026, gracias a Dios, Luis. Sé que para ti ha sido un fin de año, un nuevo año casi como normal, bendecido. Y yo igual puedo decirles aquí, por ejemplo, atrás de ustedes, en ese background está un lugar paradisíaco, Luis, en Cancún, justamente en el Parque Xcaret, que es conocido como el parque temático más bonito del mundo y más espectacular del mundo. Así que si algún día tienen la oportunidad de ir a la zona de México, en Cancún, pues no dejen de visitar este parque especialísimo. Y pues Luis, contentos de estar ya nuevamente contigo. Intentamos las semanas anteriores habernos reunido, no ha sido sencillo, siempre inconvenientes, pero gracias a Dios hoy creo que va a ser el día y con un tema fascinante, Luis, que esperamos sea de agrado y sobre todo que sirva de respuesta a las interrogantes de algunos de los oyentes que nos han estado haciendo, ¿no? Y es el tema sobre el uso de las joyas, los ornamentos. Así que esperamos que sea de gran bendición. Quisiera mandar un par de saludos, Luis, a nuestras familiares que estuvieron allí en Cancún. Estuvimos reuniéndonos allí y mencionaron que iban a estar siguiendo estas temáticas, así que apenas lo tengamos disponible se lo vamos a enviar a ellos y a nuestros seres queridos allí en Colombia, en la zona de California, de Phoenix, también aquí en la Florida, y pues una alegría especial también haber pasado ese tiempo. También hay otros amigos en el área, Luis, que mandan sus saludos y que están esperando, ansiosos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? También un saludo especial para nuestro amigo Jorge Elías El Fandiño, con el que planeamos ojalá algún día tener la oportunidad de tener una charla también aquí entre Lo amigos, ¿no? intentamos. Se intentó, pero problemitas técnicos que no facilitaron ¿cómo diríamos? La publicación del mismo, derechos de autor, Luis, lo vamos a poner así, pero en ese sentido, de verdad, contentísimo de dar comienzo a un nuevo año. ¿Y qué tal si lo hacemos orando para comenzar en este estudio, Luis? Perfecto. Maravilloso Dios, el año 2026 nos los regalas también, gracias por ello, también gracias por el año vivido, el 2025, con todos sus bemoles, ya sean cosas buenas, no tan buenas, igual has sabido darnos la vida hasta este día, así que pedimos de manera especial que podamos aprovecharlo también de la mejor manera y que estas temáticas a través de Logos Publicaciones sean de bendición, que los materiales que se están preparando a nivel audiovisual o también por escrito, los materiales escritos de Logos Publicaciones, pues sea una bendición para las familias, para las personas que lo lleguen a tener en sus manos y les pueda servir para estar en contacto contigo. Te agradecemos todo esto y te pedimos
Que todos los hogares sean bendecidos en este nuevo 2026. En el nombre de Jesús lo clamamos. Amén. Y bueno, como siempre les decimos, casi que todo el material que nosotros damos aquí, pues está en la trilogía, ¿verdad? Dos verdades ocultas, el comentario completo de Daniel, el comentario completo del libro de Apocalipsis. Los materiales los pueden conseguir mediante Amazon. Y también Mercado Libre. Están disponibles en tapa dura, tapa blanda y en versión electrónica, que es una buena opción. Es una opción muy barata, lo puede guardar en cualquier dispositivo. El libro siempre va a ser suyo. Si cambia el dispositivo, vuelve a bajar la aplicación de Kindle y ahí va a tener usted sus libros para siempre. Y recuerden también darnos like, ¿verdad? Compartir los videos para hacer más grande esta comunidad. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase. Hay mucha gente que ve los videos y ni siquiera sabe que no están suscritos. Y el suscribirse es gratis, no tiene que pagar absolutamente nada, ¿verdad? Es solamente hacer comunidad y cada vez que nosotros subimos un video, YouTube les está recordando que ya tenemos un video nuevo para que ustedes lo puedan ver y no se lo pierdan. Si gustan colaborar con nosotros, ¿verdad? También lo pueden hacer por medio de PayPal. En la caja de descripciones ahí van a estar o va a estar el enlace a PayPal para que ustedes puedan colaborar con nosotros. Si viven en Costa Rica, los libros lo pueden conseguir mediante mí al teléfono que ven ustedes en pantalla. Y también lo pueden conseguir directamente en la librería Metodista en Alajuela Centro, al costado norte del Parque Central de Alajuela. Y sin más, bueno, Wilson, tenemos este tema desde hace ya bastante ratico. Yo lo tengo ahí listo. Pero no sé, siempre hemos estado con la serie completa de Daniel y esas cosas y no ha habido chance. Pero sí es un tema que me lo han pedido mucho. Tengo una amiga allá en Maryland, Cristina González, que ella está deseando ver el video porque es un tema que le quiere explicar a su niña que tiene 10 años, a Nikki. Entonces ella me lo ha estado pidiendo. También Jacqueline Zavala lo ha estado pidiendo, ¿verdad? Y sinceramente, no sé, uno, por lo menos a mí como hombre, porque esto es más que todo un tema complicado para las mujeres, ¿verdad? Aunque ahora es muy común que los hombres utilicen aretes y todas esas cosas. Pero es un tema que, Wilson, no sé si a vos te pasa, pero a mí me incomoda hablarlo a las mujeres, ¿verdad? Porque uno les está diciendo esto, explicando aquello sobre la Biblia, pero a la hora de abordar el tema, por lo menos a mí no sé por qué, pero se me hace complicado, no porque el tema sea complicado, sino porque creo que es un poco personal. Claro, No claro. sé cómo lo van a tomar las personas, no sé si te ha No, y pasado. fíjate, ya que mencionas ese aspecto, en lo personal también me ha ocurrido que muchas personas te aceptan una temática profética, te aceptan un asunto doctrinal variado, pero cuando se toca esta temática tan personal y tan bíblica, además como lo vamos a ver hoy, allí como que ahora sí veo que golpea fuerte Sí, y muchos se enojan, muchas personas no lo ven bien y a veces les toma algo de tiempo después de escuchar lo que se comparte, de poderlo procesar porque es un choque cultural bastante fuerte. sí. Entonces yo creo que en ese sentido coincido contigo, uno prefiere a veces como evitarlo de primera vez. Yo nunca Ujú. lo hago en el comienzo Sí, sí, sí. ya sea una serie de estudios, jamás lo toco de primero porque muchas veces no me da el tiempo para establecer una buena amistad, un buen compañerismo con la persona y se siente hasta atacada, ¿no? Entonces, espero que ese no sea el caso de los oyentes que hoy van a estar escuchando esa temática, pero no hay duda de que es fuerte, de que es bueno, que es interesante y que vale la pena prestarle mucha atención. Así que lápiz y papel porque vamos a tocar un tema muy, muy necesario. Sí, hay mujeres que me han dicho que ellas sin joyas, sin aretes y esas cosas,
Se sienten como si no se hubieran bañado, dicen. Correcto, correcto. Es algo ya muy, muy personal, ¿verdad? Pero bueno, yo sobre todo, bueno, quiero que quede claro que esto no es nada personal y cada quien hace su decisión. Nosotros solo vamos a presentar lo que dice la palabra de Dios y cada quien hará los ajustes pertinentes. Entonces, empezamos con el tema. Bueno, esta cuestión de los materiales preciosos, pues en sí los materiales o estos activos, el oro y eso, pues no son Ujú, malos, ¿verdad? ujú, Tienen exacto. incluso muchas aplicaciones útiles. Y bueno, son materiales que son bastante costosos, primero que todo porque son muy escasos, ¿verdad? Ujú, Para poder obtener el oro. Por ejemplo, está también en la plata, pero vamos a ver, el oro es muy escaso y hay que hacer un montón de cosas. No está en todo, en cualquier lugar de la tierra, está en lugares específicos. exacto. Hay que purificarlo. Aparte de eso, para ya formar las joyas, pues ya lleva un proceso de artesanía, ¿verdad? Y es otra cosa que le sube ahí el costo. Pero también estos materiales preciosos tienen incluso utilidad muy buena para nuestras vidas, ¿verdad? Yo no sé, pero la mayoría de la gente no sabe que en las computadoras y en los mismos Ujú, celulares se utiliza oro, ¿verdad? No en grandes cantidades, pero sí pero en pequeñas necesario. cantidades porque son necesarias. Sin oro, pues no se puede hacer mucha cuestión de tecnología, ¿verdad? Correcto. Y en la actualidad, el oro, por ejemplo, para la gente que tiene bastante dinero, que tiene la bendición de poder ahorrar un poco, pues nosotros estamos viviendo a nivel internacional bastante incertidumbre económica, ¿verdad? Y una de las cosas que está sucediendo muy interesante es que el oro está dejando, perdón, el dólar está dejando de ser moneda de reserva, por eso el dólar está bajando de precio a Ujú, nivel internacional. Y entonces la gente que tiene dinero, pues ya no le sirve tener activos en dólares porque su dinero se está depreciando o sus activos se están depreciando. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente está comprando oro. ujú, Y si usted tiene suficiente dinero y el dinero no está haciendo nada, pues una de las cosas que puede hacer para poder mantener el valor de sus inversiones es precisamente comprar oro. Ahorita anda, bueno, la última vez estaba más de $3,000 la onza y se Exacto. calcula que va a llegar hasta los $10,000. Mm, mm. Entonces, el oro es muy importante y sería una bendición para aquellos que tienen dinero, les sobra un poquito, pues invertir en oro porque Un pueden proteger activo. bien sus activos. Pero y vamos ahorita a concentrarnos en lo que es la cuestión básicamente ornamental, ¿verdad? Que por cierto, hablando de eso que estamos diciendo, y yo, por ejemplo, si tuviese suficiente dinero, lo que hago, alguien me vende una joya en oro, yo no la voy a usar, pero sí la puedo mantener ahí guardada, ¿verdad? Ujú. Más adelante, algo que costó, por decir algo, $200 va a valer el triple dentro de un ratito. Doble o triple, correcto. Entonces es una cuestión buena para invertir. No es que tienen que comprar lingotes de oro, pero sí puede comprar piecitas de oro para mantener e incluso aumentar lo que tiene cada uno en activos, ¿verdad? Con respecto a la Biblia y las joyas, muchas veces, Wilson, la gente comete un error y es que agarra pasajes de la Biblia, sobre todo en Génesis, donde se ve que los patriarcas estaban utilizando joyas para decir, no, es que mira, Abraham tenía este concepto sobre las joyas, aquel fulanito tenía este concepto sobre las joyas. Entonces, si Mm, ellos no tenían ningún pudor sobre eso, ningún problema, pues entonces podemos utilizar joyas, pero tenemos que tener claro que la verdad es progresiva y los patriarcas, estamos hablando de las primeras personas que aparecen ahí formando lo que luego llegó a ser el pueblo de Israel, pues eran personas que no pueden servir realmente como un ejemplo completo porque ellos no tenían toda la verdad, ¿verdad? ujú. Y Exacto. esta gente tenía al principio una comprensión muy limitada de la voluntad del Señor.
Vamos a ver algunos textos y vamos a ir ahorita, Wilson, a Génesis 24, 52 y 53 para ir viendo la realidad de los patriarcas. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Ok, entonces, una cosa importante de los patriarcas. Bueno, primero que todo, en la época del diluvio, la maldad era bastante grande, ¿verdad? Que solo quedaron unas pocas personas. 8. Realmente se dice que el único justo en la tierra era Noé. No, No sé la condición de sus hijos, si era realmente buena, las mujeres de los hijos de Noé, que cómo eran ellas, pero la Biblia habla específicamente del caso de Noé como una persona justa. correcto. Ahora, los patriarcas, vamos a estar hablando de Abraham, Jacob, Isaac, ¿verdad? Todos ellos realmente vivieron en una época muy reciente todavía al diluvio y muy reciente a la Torre de Babel. O sea, Cierto. vivían en un mundo bastante contaminado, ¿verdad? No, hablando espiritualmente, no eran personas que pudiesen tener tal vez una comprensión como la que podemos nosotros tener en la actualidad y había mucha confusión. Eh, los, si nosotros notamos, realmente los patriarcas en su época eran los que medio tenían un conocimiento aceptable del Señor. Si eso era así con ellos, no quiero imaginar cómo estaban los demás. Sí, Pero exacto. ellos no tenían un conocimiento tan amplio del Señor, pero todavía lo tenían. Claro. Entonces, el Señor lo que va a hacer con Abraham es sacarlo antes de que ese conocimiento se pierda del todo. Ujú. Entonces, vamos a leer. Este es un pasaje largo, Wilson, pero vale la pena leerlo. Vamos a ir a Génesis 31 del 17 al 35. 17 al 35. Ah, Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Imagínate, Jacob, perdón, esta mujer es una de las fundadoras del pueblo de Israel y adoraba a exacto. ídolos, ¿verdad? Ujú. Dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues
pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda, perdón, de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces, si por ejemplo Raquel o Rebeca y todas estas mujeres usaban joyas, no podemos decir que porque ellas las usaban estaba correcto. ¿Por qué? Porque Correcto. si ellas adoraban ídolos, entonces Mm, quiere decir que los ídolos estaban correctos. No, ¿verdad? para nada, exacto. Esta gente sí tenían conocimiento de Dios, pero para la época en que ellos estaban viviendo, ese conocimiento ya lo estaban perdiendo casi todo el mundo. Ellos todavía eran los que tenían un poquito, por eso es que Dios saca a Abraham de Ur para formar una nación. Pero de allí en adelante Dios les iba a comunicar la realidad. La verdad es progresiva. Entonces no podemos Exacto. tomar a los patriarcas como referencia, porque entonces tendríamos que decir que la idolatría es permitida, ¿verdad? Mm, Que si ellos adoraban ídolos, nosotros lo podemos hacer y podemos tener un montón de justificaciones por ahí. Y Josué lo dice muy claro. Ve lo que dice Josué 24, 1 y 2. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel. Ve qué interesante. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. sí, señor. Wow. Entonces, no debemos tener cuidado de tomar, por ejemplo, los patriarcas, porque si bien con el poquito conocimiento que ellos tenían, pues eran personas justas, pero no tenían todavía la verdad completa. A ellos se les iba a estar entregando, a ellos y a sus descendientes, de a Y no poco, eran ¿verdad? perfectos, de No paso, eran exacto. perfectos, sí, no eran Ujú. perfectos, pero muchas veces la gente por excusa dice: no, si la usó Rebeca, si la usó fulanita, y si Abraham regaló joyas, entonces no hay ningún problema, pero Tiene no, que ser bueno, exacto. exactamente, no, ellos no pueden ser así como un modelo para esas cosas, ¿verdad? Y conforme Exacto. vamos adelantando, vamos a ver que en el Antiguo Testamento todavía estaba esa cuestión de ampliar y ampliar el Señor la luz, pero la luz realmente del conocimiento se amplió cuando vino el mismo Jesús. Ujú, Él dejó ujú. todas las cosas claras, ¿verdad? De manera que nosotros en el Nuevo Testamento es donde tenemos la plenitud del conocimiento del Señor. Amén. Entonces, una cosa muy interesante con respecto a las joyas es que las joyas en la antigüedad estaban ligadas precisamente a la idolatría. Yo no sé, allá, aquí en Costa Rica no hay muchas cuestiones así indígenas o cuestiones como pirámides o restos. Lo que hay es muy, 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 muy poquito. Pero no sé si allá en Colombia, Colombia es tan grande, me imagino que allá deben haber museos grandes Correcto, con exposiciones de oro. Aquí incluso sí hay un correcto. museo de oro, pero me imagino que a nivel de Colombia debe ser aquello más grande. No sé si vos has tenido la Correcto. oportunidad de visitar. Absolutamente. En Bogotá, la capital, está el Museo del Oro y allí se encuentra lo que son todos los artefactos e ídolos y amuletos, ornamentos en oro puro, en esmeraldas, con una belleza increíble para los amantes de toda esta parte histórica y de parte arqueológica y donde da cuenta clara de cómo estas culturas precolombinas, antes de Colón y después de Colón, tenían el oro como la mayor de las ofrendas a los dioses. Era parte
el ponérselos, el tenerlos, era parte de la lealtad a Dios y la sujeción a ciertas deidades. No era solamente por adorno, tenía que ver con fe, tenía que ver con dedicación. Y Era sabes, religión, por ejemplo, básicamente. era parte de una religión, exactamente. Ahora que estuvimos en la zona de Cancún, allí está el imperio maya, Ujú. por ejemplo, en Chichén Itzá o Itza, están las pirámides, está toda la parte de lo que era el culto idolátrico de los mayas en esa región, allí en Chichén Itzá. Y quiero decirte, Luis, que es increíble cómo también los artículos de metales preciosos o piedras preciosas tenían su lugar y tenían como ofrenda a los dioses y los llevaban en sus cuerpos para justamente demostrar su lealtad y pedir protección de un dios o de un ser espiritual especial, ¿no? Sí, de hecho, para los indígenas no tenía por lo menos el oro y esas cosas no tenían un valor económico. Era Exactamente, nada más una cuestión de, por ejemplo, el oro representaba no solo para las culturas americanas, sino a nivel mundial en la antigüedad, el oro representaba al dios Sol, exacto. ¿verdad? De la plata a la diosa Luna. Luna. Ujú, Ya después los europeos le dieron un valor económico al asunto y cuando llegaron aquí los españoles, y para los teníamos indios que era muy hablarlo. bonito tener un espejo y le daban un espejo y que los otros le daban un pedazo de oro, ¿verdad? Exacto, Entonces, pero exacto. para ellos no tenía ningún valor comercial, era simplemente una representación. Ahora, a más joyas o a más oro en el cuerpo, más protección del dios Sol o de la diosa Luna o cualquier Ujú, piedra o lo ujú. que sea que simbolizara a una deidad. Tenía mayor protección, ¿verdad? Exacto. Yo me adornaba más de oro, entonces tenía más protección del dios Sol. Entonces Ujú, sí, las joyas en la antigüedad estaban relacionadas precisamente a la falsa religión, a la idolatría. Y en la actualidad, incluso, bueno, con las cuestiones estas del signo del zodiaco, ¿verdad? Que es algo que viene de los babilonios, entonces existen estas las piedras de nacimiento. ujú. Entonces, si alguien nació en, qué sé yo, bajo el signo de Piscis o Leo o lo que sea, hay una piedra específica para eso y hay gente que la utiliza en la actualidad para su Correcto, adorno, ¿verdad? Entonces, correcto, todavía en la actualidad las joyas tienen una relación también espiritual, ¿verdad? Que por supuesto no está anclada a la palabra de Dios, sino al paganismo. correcto. La gente pregunta, ¿y el anillo de matrimonio? Porque el anillo de matrimonio Ujú, también es una joya. correcto. Entonces, yo te voy a decir lo que yo he investigado, ¿verdad? Ya, bueno, cada quien hará lo que quiera, pero sí, el anillo de matrimonio tiene una connotación sexual en el paganismo, ¿verdad? Representaba la unión sexual entre el dios Sol y la diosa Luna. ¿Ok? Ujú, Y eso se veía más que todo simbolizado a la hora de los eclipses, ¿verdad? Y bueno, la gente, bueno, conforme ha pasado el tiempo, bueno, tiene el anillo como un signo de fidelidad. correcto. Pero realmente la infidelidad es lo más popular que hay y todo el mundo anda con anillo de matrimonio. Entonces, como que el anillo de matrimonio te ayude a ser fiel, mentira, Es ¿verdad? un símbolo, sí, exacto. No, no Es, termina siendo una realidad, exactamente. Exacto, entonces para mí joya es joya, pero bueno, hay gente que se siente bien teniéndolo y cada quien hace lo que quiere. Yo sí digo que de dónde viene eso, qué simbolismo tiene y si la gente lo quiere seguir utilizando, pues lo utiliza. Como te digo, la gente dice, no, es que es por fidelidad, pero el anillo, mentira que te va a proteger de de la infidelidad. Y no hay duda, Luis, de que a ciertas normas de índole social y cultural, pues Mm. han llegado así a permear las idiosincrasias, las culturas de diferentes, tanto religiones como pueblos o naciones. Y sí, lo más aceptado es que un matrimonio supuestamente bien hechecito, como debe ser, entonces debe haber anillos para que los contrayentes los esposos se los intercambien. Entonces,
alguien me dirá, así sí, yo no lo hice por un Dios, por esto, sino lo hice por esa parte que mi sociedad, mi país, mi cultura, mi familia, por una tradición religiosa o familiar que tenemos. Y eso es verdad, pero como tú acabas de decir, ¿de dónde realmente vinieron esas costumbres que hoy también son de índole social, cultural o político? Entonces, Sí, es interesante. Y sobre todo, Luis, que no necesariamente el cambiarle la razón de ser obvia o quita su origen como tal, ¿no? sí. Ahora vamos a ver el otro caso en la Biblia, que es el caso de los israelitas en Egipto. ¿Por qué? ¿Ok? Porque también se toma como referencia lo que hacían los israelitas antes y después del éxodo, ¿verdad? Ellos Muy utilizaban interesante. joyas. Ujú, Pero acordémonos de que, bueno, primero Dios quería que ellos fueran un pueblo diferente, ¿verdad? Sin embargo, durante el cautiverio, Israel se adaptó a las costumbres de los egipcios, ujú, lamentablemente, ¿verdad? Y si nosotros lo vemos fríamente, los hijos de Jacob, antes de entrar a Egipto, pues no es que eran una belleza espiritual, ¿verdad? ujú, Tenían bastantes cositas malas y tras de eso termina en Egipto, pues se terminan corrompiendo. ujú, Entonces, no es extraño de que ellos utilicen joyas, ¿verdad? Después, durante y después del cautiverio. Y, A ver si te entiendo, Luis. O sea que no, no es ningún secreto decir que ellos usaban joyas. Eso es no que, es lo que se está hablando. ujú, Se está diciendo de que por qué las usaban y sí, probablemente es por esa familiaridad, esa mezcla social en la cual ellos vivían en ese entorno que se dejaron contaminar de las costumbres de la gente de la época, pero no porque fuera necesariamente lo normal, ajá. lo sagrado, lo bueno, sino porque se adaptaron a su cultura Sí, sí, culturalmente. sí, Israel era como la gelatina, ¿verdad? Se adaptaba al molde donde estaba. Sí, Exactamente. y eso no solo pasó en Egipto, sino después cuando entraron a Canaán, en vez de ellos Mm, mantenerse independientes, se adaptaron a las costumbres de los cananeos. Entonces, eso siempre fue un gran problema para Israel. Vamos a ver varias citas sobre ok, el caso israelita. Vamos a Deuteronomio 18:9. ok. Deuteronomio 18:9. Nos dice, cuando entres, perdón, a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces, el consejo era no Ujú. aprender de las otras naciones, ¿verdad? Porque esas Las naciones no vivían abominaciones. bajo las condiciones espirituales correctas. Ujú. Entonces, eso es lo que quería el Señor. Pero bueno, vamos entonces ahora a Jeremías 10:1 y 2. Jeremías 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Entonces es igual, ¿verdad? Aquí la recomendación es mantener que el pueblo se mantuviera siempre aparte. Es lo que nosotros deberíamos hacer igualmente en la actualidad, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que pasó con Israel casi en toda su historia. Y esto lo vemos nosotros en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, versículos 7 y 8. Y luego nos brincamos del 12 al 15. Perfecto, dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y el 12 al 14 nos dice, Al 15. dice,
Al 15, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Entonces aquí lo que tenemos básicamente es un resumen de lo que siempre fue la vida de Israel, ¿verdad? Nunca, el Señor los sacó de Egipto. En Egipto, pues nosotros vemos de que no lo dice explícitamente la palabra de Dios, pero ellos estaban habituados a los ídolos. Tanto así que cuando está Moisés en la montaña recibiendo los mandamientos del Señor, ellos estaban abajo y acababan de salir, ¿verdad? Tenían como 3 meses apenas y ya estaban adorando al Un becerro ídolo, de oro, becerro. que ya era un ídolo dentro de Egipto. Y en la tierra de Canaán igual estaba ese mismo ídolo que es el mismo Moloch, ¿verdad? Entonces siguieron adorando lo mismo a través del tiempo. No hubo un Correcto. cambio. Entonces, si nosotros vemos a los israelitas que sí tenían joyas y tenían esto y lo otro, pues no son una autoridad espiritual para que nosotros la sigamos, ¿verdad? Porque esta gente fueron duros de servir, como dice aquí la palabra de Dios. Y una cosa que me llama mucho la atención, Wilson, es esto. Cada vez que el pueblo estaba en rebelión, el pueblo estaba usando joyas. Mm, Y cada mm. vez que viene la reconciliación de parte del Señor, el Señor les exige que se quiten las joyas. Eso es tremendo. Sí. Entonces vamos a ver los textos bíblicos. Éxodo 32, 1 y 2. Éxodo 32, 1 y 2. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Estaban en apostasía, estaban utilizando joyas, Ujú. ¿verdad? Ahora veamos cómo sigue la historia en Éxodo 33, 1 al 6. 1 al 6. El capítulo que sigue sería, ¿verdad? Sí, correcto. Nos dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer.
Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Que todos los adornos tenían que ser quitados para acercarse al Señor. O sea que esos atavíos es la palabrita para Sí, todos las los joyas, adornos, vamos a decir, adornos. Ujú. los aretes y todo eso, ¿verdad? Que ya en el texto del capítulo 32 vemos que sí tenían y tenían bastante, ¿verdad? Sí, Tanto que les alcanzó para hacer un becerro de oro. exactamente. Es increíble, pero sí, interesante es que el Señor los llama, que vamos a arreglar el asunto, pero por favor, nada de adornos, ¿verdad? Vamos a ver otro caso. Vamos a ir a Génesis 35, 1 al 7. Nos dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Eso es algo parecido a lo que teníamos antes, ¿verdad? Ellos se van a acercar al Señor y se Ujú. tienen que quitar los zarcillos y todas las cosas que ellos tienen, ¿verdad? Tienen que ir delante del Señor de una manera humilde, ¿verdad? Porque eso es, cuando nosotros usamos cosas de ese tipo, lo que queremos es llamar la atención a nosotros. Pero nosotros debemos llamar la atención, pero con las joyas espirituales que nos da el Señor, ¿verdad? La humildad y sencillez, Sí, con un exacto. carácter bonito, con unas palabras sabias, no a través de cosas vanas. Eso es Ujú. básicamente el concepto. Y vamos a ver otro, pero se pueden dar varios. Isaías 3, 18 al 24. ¿Sabes, Luis, que me llamó la atención que le está hablando a sus hijos y en Ujú. ese momento que se quiten los dioses, que no, que traigan los ídolos? Digo, pero Sí, ¿cómo así? Es terrible. No solo habían adornos, no solo habían estos ornamentos, arcillos y todo lo demás, sino ídolos como tal. Qué vergüenza, ¿no? Y uno podría pensar, pero ¿cómo es posible entre la misma casa del el patriarca Jacob, ¿no? no, y Los que uno, llegaron a ser las tribus de Israel, los 12 tribus de Israel, imagínate. no, y lo peor es que ahora la gente quiera tomarlos como modelo, tal cual estaban en ese momento, para poder En usar esa forma. joyas. Ujú. No tiene sentido. Exacto. Es No, que no, el para nada. problema es que y la gente no lee, lo agarra los textos que le conviene para justificar lo que a ellos les gusta, Exactamente, ¿verdad? Pero así no es exactamente. el asunto. Y eso es lo interesante, Luis, que la palabra de Dios termina siendo el libro que nos dice las cosas tal como estaban, tal como eran. No le pone, no lo dignifica o lo pone Sí, más sí. bonito. No, nos dice exactamente lo que estaba pasando. Y esto es veracidad, esto es para darnos a entender. Pero entonces algunos en esa veracidad ahora lo hacen ver como una notoriedad y un ejemplo a Sí, seguir. Cuidado, ahí está una diferencia muy grande. sí, sí. Eso es lo Tremendo. bonito, sí, de la Biblia, porque si vos ves otros libros, entre comillas, sagrados, qué sé yo, vamos a decir, lo que hay escrito en las piedras de Egipto, ¿verdad? Sobre los Ujú. faraones. Tú no Correcto. lees aquello, bueno, yo no leo egipcio, pero eh,
la gente que sabe de eso y lo traduce, parece como si los de veras los faraones eran los mismos dioses, nunca perdían una Ajá, guerra, eran intachables, pero la Biblia dice las cosas tal cual de los hijos de Dios, ¿verdad? Eso es exactamente. muy interesante de la Biblia. La Biblia no maquilla absolutamente nada, dice Mm, las cosas. mm, Si fulanito era de esta manera, de la otra, lo dice. Dice sus exactamente. virtudes como Y dice sus sus defectos. defectos, ¿verdad? Entonces, Exacto. eso es muy, muy bonito. Isaías Wilson, entonces 3:18 al 24. Nos dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncitos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Bueno, ahí sí da una lista bastante detallada. Y ahí incluso hay cosillas que uno lo puede meter ahí dentro del maquillaje, ¿verdad? También No hay duda. aparecen los peinados. No es que la palabra de Dios quiera que las mujeres o los hombres anden ahí con las greñas paradas, ¿verdad? Desaliñado, exacto. Pero todo con modestia, ¿verdad? Hay peinados ostentosos que la gente se hace para llamar la atención y eso es orgullo. Como, Luis, como, mira, tengo, como tú sabes, alumnos y me llegó una chica eh, a la clase con un peinado realmente interesante, parecía como una torre aquí arriba, ella muy, muy diferente y se veía, no voy a decir que se viera mal, pero pues raro, ¿no? sí, Distinto a todo lo que yo personalmente había visto en mi vida. Y pues le hice la pregunta. Bueno, cuéntame, tiempo te tomó ese peinado? Dice, maestro, no me lo va a creer, pero desde el viernes que salimos hasta ahora, el lunes antes de venir, me estaba dando el último toque. Estuvo 3 días esa muchacha dejando que le trabajaran. Y entonces le hice la pregunta, ¿y te lo hizo tu mamá? Oh, no, esto fue en tal lugar y me costó más de $1,800 este peinado. ¿Y cuánto te va a durar? Y dice, no, solamente hoy porque tengo una actividad y entonces y quiero decirte, Luis, eso es mucho dinero. Y de paso, no es la niña o la muchacha que en ese sentido era multimillonaria, que puede darse el lujo de gastarlo, pero como tenía una actividad especial, vio conveniente gastarse $1,800 en esa pequeña torre del cabello. sí. ¿Y qué me dices de las uñas hoy en día, Luis? No sé si en Costa Rica tienen esa sana costumbre de las muchachas, digo sana entre comillas, pero algunas son así, otras acá, y son uñas postizas, sí, Sí. pero cada una de ellas depende del material con el que está hecho y la pintura que hay en esas uñas, lo que cuestan. Y algunas son súper costosas. Estoy hablando de que cada uña te vale, esas uñitas ahí que supuestamente en unos días o semanas, 30, $40 una uña nada más. Es increíble, es increíble. Sí, imagínese esa niña todos los días que gastó, si lo hubiera gastado leyendo la Biblia, ¿verdad? Pues, Definitivo. O sí, leyendo el pasaje que acabamos de leer, se hubiera dado sí, cuenta. es increíble, Así es. pero bueno. Ahora, como dije antes, el clímax del conocimiento pleno del Señor, nosotros lo vamos a ver precisamente en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene incluso a dejar las cosas realmente claras, aquello que estaba ahí, que si esto, que lo otro. Turbio. Bueno, el Antiguo Testamento es muy claro, pero ya la tradición había pervertido tanto que no se sabía Ujú, ni qué era qué. Pero ujú. Cristo viene y pone las cosas en su lugar. Clarifica, claro. Entonces, si nosotros queremos ver el objetivo final de las verdades de la Biblia, van a estar en el Nuevo Testamento, precisamente. Y aquí tengo dos citas muy interesantes. Vamos a ir primero a 1 Timoteo 2:9 y 10. Nos dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sí, entonces, ser personas, ¿cómo se llama? Decorosas, no Ujú, ostentosas, ¿verdad? ujú. Exacto. Que llamen la Elegantes, atención. pero no rimbombantes. Sí, que llamen la atención porque cuando te vean a vos, van a ver a Cristo. Exacto. ¿Verdad? No van a ver a un payaso ahí todo pintado o con peinados raros o por exceso de joyas. No, no, Ujú. tiene que ser porque Cristo está en vos y eso va a llamar la atención, ¿verdad? Porque estás reflejando la gloria del Señor a través de tu carácter. En 1 de Pedro 3:3 al 5. Primera de Pedro. Sí, y esta cuestión, Wilson, es una cuestión en todo está siempre el Hijo de Dios debe ser una persona y limpia, ¿verdad? Claro. Y toda la cuestión bien arregladito y todo, pero nada en excesos. Incluso, no sé, a mí es una opinión personal, pero creo que el maquillaje, este, ¿cómo se llama? Hay personas que tal vez son muy pálidas, ¿verdad? Un poquitito ahí yo no sé nada De de color. maquillaje, de color o lo que sea, pues no está mal, ¿verdad? Pero ya cuando usted agarra y se pinta los ojos Como azules un de payaso, sí. morado, ya ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Correcto. Nos dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ok, entonces aquí se está refiriendo a mujeres de la antigüedad, ¿verdad? ¿Y cómo eran ellas? Eran mujeres que, dice, también se cambiaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Eran mujeres humildes, Ujú. ¿verdad? Y no, sin ninguna ostentación de nada, Ostentación. Correcto. ¿verdad? Pero sí, había mujeres que eran la mayoría en Israel, que ya vimos los textos, que no eran así. Y a veces vestirse, como tú decías, una cosa es ser elegante, decorosa, que sea una elegancia especial, pero otra cosa es sin pudor, donde sencillamente es buscando ser objeto de las miradas y de una manera indecente, ¿no? Entonces, tener Sí. mucho cuidado también, que ese es otro aspecto aquí que está invitando, no es solo Ujú, esa joya. ¿Sabes, Luis, por ejemplo? Mi hijo, Nicolás, el menor, estuvo un tiempo y ahora no lo está haciendo, pero tuvo un tiempo de estar vendiendo artículos como los tenis, los zapatos tenis, ujú. de zapato deportivo. Y él entonces se metió en este submundo de las ventas de esto y llegó a tener aquí en casa pares de tenis de $10,000, de $5,000, de $1,500. Yo personalmente no sabía que existían tales cosas y que eran tan populares. Sabía que de pronto lo sabía, porque pues uno no desconoce que hay cosas muy lujosas, pero lo que no tenía claro era tan común y tan buscado por el mundo entero y aún en personas que muchas veces no tienen todo ese recurso económico para estar vistiéndose de semejantes lujos. Y entonces, imagínate ponerte unos zapatos de $1,500, Luis. Yo personalmente, aunque lo estudiara hoy en día, no me los pondría necesariamente. Ahora, si tú me los regalas, de pronto hasta me los pongo. Pero decir que yo voy a gastarme eso, ¿qué es la diferencia? Sí, Fuera del nombre no veía ninguna diferencia, algunos hasta bastante feitos. Pero me dice mi papi, estos son $10,000, $11,000. Creo que fue el más costoso que quiso conseguir y que no terminó agarrándolo, pero que estaba detrás de él porque le daban un buen dinero después si lo obtenía. Entonces, estoy hablándote que es increíble, ¿no? ya con Y eso se todo compran un esto, carro. no, claro, y muchos de ellos andando a pie, en una bicicleta, porque no tenían ya se lo gastaron en unos zapatos. Sí. Entonces, no sé si has escuchado o en tu país pasa
que lo mataron por quitarle los tenis. Bueno, si los tenis eran de $10,000, Sí, uno medio justifica que por lo menos era costoso, pero resulta que cuando hablamos de eso era por cualquier tipo de tenis, aún unos simples tenis que se veían nuevos y ya lo querían matar. Por eso ahora imagínate, pon una cantidad de eso, ¿no? El otro día me mostraba unos zapatos de $33,000, justamente una versión especial que salió para conmemorar Back to the Future, la sí. película de Volver al Futuro, de esos tenis que se los Gustaban estos. ponía y él mismo se ajustaba en el pie, él mismo se amarraba, en otras palabras. Pues ese tenis salió y entonces se estaba vendiendo, empezó en $33,000 y la gente como locos para conseguirlos y tratar de comprarlos. Entonces sí, aquí está hablando a esos niveles, esos lujos. Y cuando Sí. hablamos de joyas, atavíos, Luis, muchas personas no usan una simple cadenita hasta de fantasía, no quieren la de verdad, la de oro, que no importa el dinero y si tengo que endeudarme, lo voy a hacer. El peinado ostentoso, como les decía ahorita, no importa lo que valga, yo lo voy a hacer. Ese es mi deseo y es lo que quiero hacer, ¿no? Sí, sí, eso, estamos hablando ahorita de joyas y de peinados y de ropa, pero eso se puede extender hasta autos, Correcto, ¿verdad? Pues, correcto. por ejemplo, estás hablando de esas tenis tan caras, pero igual te sirven unas tenis baratas que las tenis caras, o No hay un duda. carro de lujo, igual te lleva a un carro que no es de lujo al mismo lugar. Entonces, pero bueno, es vanidad, ¿verdad? Ese es el problema que nosotros Correcto. tenemos. La gente por la vanidad hace un montón de cosas, pero un montón de cosas. Y bueno, ahí te voy a dar aquí dos textos que la gente también utiliza para justificar el uso de las joyas. Vamos, uno está en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo. Vamos a ir primero a Jeremías, el capítulo 3 y el versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Ok, entonces Wilson, este mismo concepto de la esposa, ¿verdad? Lo Ujú. vemos nosotros en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 11:2. Ok. Nos dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ok, ahora, ¿cómo viste el Señor a su esposa? Ezequiel Okay. 16:11 al 13. Ok. Nos dice, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Entonces, aquí parece muy contradictorio, ¿verdad? Porque ya vimos algunos textos que parecen decir lo contrario a esto. Pero aquí Correcto. el Señor está adornando a su Es el que lo mujer, hace. con lo que por otro lado, más bien el Señor pide que no se vistan las mujeres. Y Correcto. tenemos otro también, Isaías 61:10. Ok. Sí, esto está contradictorio al máximo. Sí, Isaías, 61:10. ok, nos dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ok, entonces aquí estos son pasajes simbólicos, Ok, ¿verdad? Porque la esposa no es un cuerpo exactamente de una persona, es la composición de todos los miembros del pueblo de Dios, ok, ¿verdad?
Entonces no podemos agarrar este pasaje literal, pero los Mm, ornamentos espirituales de la iglesia son representados con joyas preciosas. ok. Esas cosas que son de gran valor no son elementos físicos, sino elementos espirituales, dones espirituales con los cuales el Señor adorna a la iglesia. Entonces, estos Mhm. no son pasajes para decir que podemos usar joyas porque el Señor lo utiliza para vestir a su esposa, porque estas son cuestiones espirituales. Las joyas son caras, son muy escasas, por eso son tan caras. Los dones espirituales son muy escasos porque el Señor solo se los deja a su pueblo y por eso son Mm, representados con joyas. Y Wilson, también tenemos el relato del hijo pródigo, ¿verdad? Algo que la gente tal vez se le pueda ocurrir en estos momentos, porque cuando después que el hijo se va y hace todo lo que le da la gana, el hijo vuelve, el padre lo recibe otra vez en su casa y dice que le pone un anillo, correcto. ¿verdad? Bueno, de hecho aquí tengo el pasaje, es Lucas 15:22 y ve lo que dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué tipo de anillo era ese? En la antigüedad, el anillo que utilizaba el padre, ¿verdad? Y sus hijos, los dueños de la casa, eran sellos de Sí, autoridad. Cuando se hacía algún negocio, se ponían el anillo y con eso estampaban el documento. la estampa legal, exacto. Entonces, no es que le está dando un anillo para que el otro lo luzca, Un sino que le está ornamento. dando nuevamente autoridad al hijo que está regresando de nuevo a su casa. Entonces, tampoco es Ese un es el texto, símbolo. es un símbolo. Entonces, tampoco podemos utilizar esto como para decir que podemos usar anillos y que esto y lo otro, porque aquí el Jesucristo, porque esas son palabras de Jesucristo, dijo que el hijo luego que volvió, el padre lo recibió y le puso un anillo en su mano y todo estaba perfecto. Pero es que no, era un anillo práctico, era un anillo para un uso de trabajo, para dar autoridad a los negocios que hacía la familia. ¿Verdad? Se sellaban. Anteriormente todos los documentos se hacían también en arcilla y ahí se estampaba el anillo, ¿verdad? Luego también cuando vino las cuestiones de tinta, igual se utilizaba el anillo para estampar. Es un sello, Sí, simplemente. Nosotros sí, ahora correcto. tenemos se mandan a hacer de madera o vienen de metal y se estampan, ¿verdad? Correcto. Entonces se le da autoridad a los documentos, a los tratados. Eso es simplemente el anillo. Era un anillo que simboliza la autoridad que Sí, le es no, no. devuelta al hijo cuando regresa a la casa, ¿verdad? Sí, no sería entonces el padre que con sus varones en casa y tiene cuatro de ellos, lee el pasaje del hijo pródigo y se da cuenta que le entregó el anillo, entonces dice, ay, yo he estado mal todo este tiempo, así que se fue a la joyería y compró cuatro Sí, anillos para darle cada uno no, a no, su no. hijo, porque eso no es lo que nos está queriendo decir No, aquí, eso ¿no? no es lo que quiere decir el texto. Tengo aquí una cita ya para ir prácticamente terminando. Ve lo que dice. No tenemos tiempo para prestar una preocupante consideración a lo que comeremos y beberemos y a con qué nos cubriremos. Vivamos en forma sencilla y trabajemos con sencillez. Vistamos de una manera tan modesta y apropiada que seamos recibidos donde quiera que vayamos. Las joyas y los vestidos costosos no nos darán influencia, pero el ornamento de un espíritu manso y pacífico, resultado de la devoción al servicio de Cristo, nos dará poder con Dios. La bondad y la consideración en favor de los que nos rodean son cualidades preciosas a la vista del cielo. Si no habéis dado atención a la tarea de adquirir estas gracias, hacedlo ahora, porque no tenéis tiempo que perder. Estas son las famosas joyas con las que viste el Señor a su iglesia, ¿verdad? Entonces, el principio bíblico, ¿qué es? El principio bíblico es que la atención de los demás no tiene que estar centrada en nosotros, sino en Dios, en el Dios al cual nosotros representamos. Exactamente. Sí, entonces
Espero que el tema haya sido, ¿cómo se llama? Sirvan para esas confusiones que hay por allí, ¿verdad? Creo que va a ser de mucha utilidad y me va a ayudar a mí también a poder decirle a otras personas, ya, la verdad es que para mí es incómodo, entonces vaya a ver el video, Claro. pero sí, espero que sea de mucha utilidad y yo sé que el Señor lo va a utilizar el tema. Y por cierto, Luis, no hemos hablado de esto, pero en este año queremos hacer una Sí, visita especial de parte de un servidor allá a Costa Rica. Vamos a ver cómo programamos todo esto bien. Es sí, un año en el cual queremos ver a algunos de ustedes allí en persona, cara sí, a cara, así que ahí estaremos hablándoles al respecto de eso y esperamos que sea un evento maravilloso en sí. tu tierra, Luis, allí en Costa Rica. Sí, vamos a ver si ya para el próximo mes podemos dar más detalles sobre la actividad entonces. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste de estudiar este tema tan importante. Ayúdanos, Señor, a ser personas que no llamemos la atención por nuestro atavío, por las joyas, por el maquillaje, por lo que sea, sino a través de esos adornos espirituales que son los dones que usted le da a cada uno de sus hijos para que la mirada de los demás no esté en nosotros, sino que toda la honra y la gloria sea solo para usted. Bendice, Señor, a todas las personas que están escuchando este video, a todos los hogares que ellos representan. Y quédate, Señor, con nosotros ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos.